Michael Rockefeller, descendiente del magnate John Rockefeller, fallece en 1961 y su cuerpo nunca fue encontrado. Su muerte tiene todo que ver con el arte primitivo y una tribu caníbal. Esto es Vicio al Ocio, un podcast donde el arte se inmiscuye en la vida real. Hola a todos, volvió su ruido de fondo favorito, espero. Perdón la ausencia, sé que ha pasado un par de años. Este podcast era mi trabajo de grado, yo soy licenciada en artes y por cosas de la vida adulta pues paré. Pero quiero contarles una historia. Hoy vamos a hablar de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller es el bisnieto del magnate petrolero John Rockefeller y a su vez es hijo de Nelson Rockefeller, quien fue después el vicepresidente de Estados Unidos. Como sabrán, esa familia es súper poderosa, multimillonaria, y el día que trágicamente desapareció Michael Rockefeller fue el 18 de diciembre de 1961 y él solo tenía 23 años. Michael era un joven educado, sensible, erudito, culto, o así lo describían sus amigos. Como su familia lo esperaba, él estudió economía, pero también estudió arqueología en Harvard. Realmente Michael era un aventurero y le encantaba viajar por todo el mundo. Su principal objeto de estudio fue una tribu que habitaba en Papúa Nueva Guinea que se llamaban los Asmat, y su objetivo era traer a Estados Unidos todas las artesanías que esta tribu hacía. Su padre, Nelson Rockefeller, había fundado el Museo de Arte Primitivo de Nueva York, entonces la idea era alimentar este museo. Michael era miembro de la dirección del museo que había fundado su papá y se mantuvo en contacto con un hombre llamado Adriaan Gerbrands, que era el subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, porque el lugar donde estaba la tribu Asmat era parte de una colonia holandesa. Eso es muy importante, de verdad es muy importante en esta historia. En esta región de Nueva Guinea vivían tribus de cazadores, recolectores y, evidentemente, como ya lo he dicho, caníbales. Dicen que esas tribus hacían tallas de una belleza increíble, o sea, que realmente sus artesanías eran muy potentes y muy dicientes. Y Michael se enamoró absolutamente de ellos. Resulta que en 1950 unos misioneros holandeses ya habían llegado a tener contacto con estas tribus, pero estas tribus eran muy hostiles. Ellos lo que hacían era que mataban a sus víctimas, les cortaban las cabezas y las cabezas las usaban como trofeo. Realmente lo de las cabezas no lo hacían como algo grotesco, era una parte de su ritualidad. Y lo mismo el canibalismo. El canibalismo no era su método de alimentación principal, sino que era algo ritual para ellos, era algo ceremonial. De hecho, Michael escribió sobre estas tribus así: este es un país salvaje y de alguna manera más remoto de lo que he visto antes. Michael llegó fascinadísimo a Estados Unidos de su primera expedición y en sus notas decía que lo que más le había encantado eran las artesanías, que eran impresionantes. Y dijo, voy a hacer una segunda expedición. Entonces él vuelve a visitar a los Asmat en septiembre de 1961 con el objetivo de hacer libros y hacer la exposición más grande del mundo de los Asmat en Occidente. En esa expedición Michael se reunió con René Wasing, que era un antropólogo del gobierno holandés. Este antropólogo fue asignado por el Departamento de Asuntos Indígenas de la Nueva Guinea holandesa. Cuando llegaron, él le compró a un señor llamado Wim van de Waal, no sé si se pronuncia así, o Wim van de Waal, no sé, que le vendiera su catamarán. Este catamarán es como una embarcación, un barquito, pues era un Rockefeller, ¿no? O sea, el man podía comprar lo que quisiera. Él compra este catamarán porque él quiere llenarlo de cosas que pueda intercambiar con esta tribu, entonces lo llenó de hachas de acero, anzuelos, motores. Y bueno, desgraciadamente también les llevó tabaco porque los Asmat se habían vuelto adictos al tabaco. No por culpa de Michael, sino ya pues por el contacto que habían tenido con los accidentales, creo. Según yo, la verdad no me acuerdo de dónde saqué eso, pero sí eran adictos, o sea, estoy segura que eran adictos. De hecho, les voy a dejar en la descripción de este podcast un artículo de National Geographic, de donde saqué toda esta información. Bueno, la idea era cambiarlo por tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos.
De hecho, Michael escribió sobre los escudos. Este era un tipo de objeto que me parecía inviolable por la invasión del comercialismo occidental en el arte de Asmat. Entonces, bueno, el chico va, habla con los Asmat, va acompañado de 2 Asmat y hacen el intercambio. Él llena el catamarán de todas las artesanías que había canjeado, se abastece de cositas y sale hacia la costa del mar Arafura, en el sur de Asmat. Esta era una zona salvaje, inhóspita, muy poco conocida, pero había un hombre que sí la conocía bien, que era un sacerdote llamado Cornelius Van Kessel. Y pues Michael se iba a entrevistar con este señor. Pero resulta que el 18 de noviembre de 1961 todo se convirtió en una gran pesadilla para Michael y para la familia de él. Mientras Michael y su acompañante cruzaban la desembocadura del río Betz, no sé cómo se pronuncia, pero es Betsh, pues las mareas se embravecieron, los vientos estaban muy fuertes y se volcó el catamarán. Estas 2 personas se agarran por su vida, se aferran a los restos del catamarán y Michael decide ir por ayuda. El diario ABC sacó una crónica de esa época que dice así: Wasson, etnólogo de la Universidad de Leiden, dijo a los que le recogieron que Rockefeller abandonó por la mañana el Prao, embarcación característica de Malasia, en el que habían estado a la deriva en el mar tras haber improvisado una balsa con bidones vacíos. Añadió que Rockefeller trataba de llegar a una aldea indígena situada en la desembocadura del río, pero de Michael nunca más se supo. Y bueno, para sorpresa de nadie, obviamente se perdió un joven millonario, era un Rockefeller. Entonces llega Nelson Rockefeller con la hermana gemela de Michael a Merauke, que queda a 240 kilómetros del sureste de Asmat. Llegó con periodistas, llegó haciendo bombos y platillos y pues bueno, llegaron a cubrir la desaparición de este chico millonario. Dicen que Rockefeller afirmó esto, o sea, Nelson. Dudo que yo pueda ayudar en algo en la búsqueda, pero confío en encontrar a mi hijo sano y salvo. Y para el 24 de noviembre, el ministro holandés del Interior declaró al New York Times: ya no existe ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida. Y después de 2 semanas de este acontecimiento, se cerró la búsqueda. Ni siquiera con toda la plata que tenía esta familia pudieron encontrar el cuerpo de Michael. Primero, pues porque era un lugar inhóspito, salvaje, eran zonas protegidas, pero también porque hay un poco de política acá, y es que era una colonia holandesa y quizás el gobierno tenía que mostrar una mano fuerte y no podría dársele mucho bombo a la desaparición de alguien tan importante allá. El punto es que aquí llegan las hipótesis. La primera hipótesis la tenemos por parte de Wim van de Waal, el señor que les vendió el catamarán, porque él se sintió muy culpable. Entonces él durante 3 meses empezó a entrevistar a los de las tribus para saber dónde carajos estaba Michael. Vamos a decirle Van porque el nombre no lo puedo pronunciar bien. Después de estos 3 meses, Van de Waal llega con un montón de huesos, de restos óseos, y dice que había hablado con estas tribus y que le habían dicho que habían capturado a Michael y lo habían devorado. Esa es una de las hipótesis más grandes y más importantes. La segunda teoría es del gobierno holandés, que dice que pues Michael simplemente murió ahogado, que también es muy posible. Hay una tercera teoría que me parece súper mágica, pero pues que realmente es como fuente de soda, y es que después de mucho tiempo encontraron unas fotografías de los Asmat y habían encontrado un hombre blanco entre ellos, y entonces ellos creen que Michael fue recibido con la tribu y que pues sí, fue aceptado como uno de ellos. Realmente me parece súper linda esa teoría. No es tan posible, realmente no creo que sea cierta, pero de las 3 me parece como la más bonita, en la que decido creer. Pero bueno, vamos a profundizar en la primera teoría. La primera teoría es la que esta tribu se consumió al Michael, y puede que sea cierta por varias cosas. Decían que antes habían unos enfrentamientos con los holandeses y ellos creían en la compensación, como si yo te mato a 2, tú me tienes que retribuir con 2 muertos, ¿sí me hago entender? Entonces que ellos habían matado creo que como a 5 personas de los Asmat y ellos tenían pendientes esa deuda. Entonces al ver a Michael con su pinta occidental, pues simplemente asumieron que era holandés y lo mataron. Hay otra que dice que realmente ellos se habían sentido ofendidos porque sentían que les habían dado cosas materiales
a cambio de objetos que tenían valor espiritual para ellos. Lo que voy a decir es mentira, pero no sé, imagínense que en alguna jarra ellos creyeran que estaba el espíritu de la madre de alguno, y hacer este intercambio se sintió como cambiar algo muy importante de ellos mismos a cambio de un anzuelo, a cambio de un hacha, y que al ver que esta embarcación se hundía y que todas estas cosas que ellos valoraban se hundía, pues se sintieron muy enojados y mataron a Michael. Sinceramente yo creo que fue la segunda, que Michael murió ahogado, pero aquí viene el tema. El formato de Vicio al Ocio siempre ha sido entre dos personas, entonces es una charla, es un diálogo, así que hoy te voy a preguntar a ti, que me estás escuchando, ¿tú qué opinas? Quiero que me escribas por Instagram o en la comunidad de Spotify acerca de estas dos posturas y cuál opinas que es la más acertada o la que debería tener prioridad. La primera es, cuando una comunidad crea arte, y es que no viéndolo desde el mundo occidental, sino desde otra cosmogonía donde el arte es tu alma, tu cultura, tu espiritualidad, tu conexión con aquella trascendentalidad del ser. ¿Tú crees que eso sea una falta de respeto mostrarlo en un museo o sacarlo de tu comunidad si eres una persona de una tribu como los Asmat que se han parado súper fuerte en estar en lugares inhóspitos y salvajes para no ser tocado por los occidentales, para no ser molestados, y que llegue otra persona y te quite las cosas de una buena forma, porque él no utilizó armas, esto no fue a la fuerza, pero aún así llega de una forma extractivista y saca tu cultura de ese refugio que ustedes han construido por años? O sea, el respeto a esa cosmogonía es más importante que el conocimiento occidental. Entonces, este es el segundo punto. Entonces ahora vamos del lado de Michael. ¿No les parece también importante que una persona vaya y guarde la historia con mucho respeto y mucho cariño? Que quiera compartir con el resto del mundo lo bello y lo increíble que hay en un lugar inhóspito, que el resto de la humanidad tenga el derecho y el permiso de saber más y más cosas, así como sabemos de los egipcios, de los griegos, de los romanos. ¿No creen que Michael quizás estaba haciendo lo correcto con respecto al conocimiento universal? Así que yo sinceramente no tengo ninguna postura clara, o sea, no sé a cuál bando irme. No sé si vale más el respeto a la creencia y a la cosmogonía de una tribu o el conocimiento universal. Yo sé que suena como muy raro decirlo universal, pero pues es que cualquier persona con los medios económicos y con visa puede ir al Museo de Arte Primitivo y ver en primera mano todas estas cosas increíbles que hacían los Asmat. Entonces, así que no sé, espero sus respuestas y ya, espero que les haya gustado este capítulo, que no olviden a Vicio al Ocio y ya, adiós. Encuéntranos en Instagram como Vicio al Ocio. Allí encontrarás imágenes complementarias y todas las referencias que usamos en este capítulo. Gracias por escucharnos.